Unreal Engine 5.1 ya está listo para descargar, eso ya hace unas semanas. Lo estuve probando y es una locura simplemente. Así que en este video veremos la introducción, el paso a paso y todo lo que necesitas saber para empezar a utilizar Unreal Engine 5 y todas las novedades que trae. Así que este video va a ser un poquito largo, pero valdrá la pena. Para instalar Unreal Engine 5 es muy sencillo. Primero debes crearte una cuenta en Epic Games desde su página principal. En la esquina superior derecha dale clic en iniciar sesión y en esta ventana dale clic en registrarte. Tienes varias opciones para hacerlo, pero te recomiendo que sea una cuenta de Epic. Ahora en la página principal dale clic donde dice consigue Epic Games y descarga el instalador de Epic Launcher. Una vez instalado ejecutas el launcher y te diriges a la opción Unreal Engine. Luego de eso le das clic en biblioteca. En este apartado dale clic en el botón que tiene el símbolo de más y luego escoges la versión 5 de Unreal Engine. Y para terminar, clic en instalar. El programa ocupa un poco de espacio, así que asegúrate de tener el espacio suficiente para la instalación. Ahora ejecutamos Unreal y en esta ventana tenemos varias opciones para crear un nuevo proyecto. Aquí dependerá de lo que tengas pensado crear, como un videojuego, una cinemática u otro tipo de proyecto. Eso ya va a depender bastante de lo que vayas a hacer. Para este tutorial escogemos en la categoría Games el proyecto de tercera persona. Escogemos Blueprint, nos aseguramos que estamos dentro de la plataforma Desktop y activamos el Check Starter Content. Escogemos la ruta y le ponemos un nombre que, dicho sea de paso, sea sin espacios. Eso es importante. Y le damos clic en crear. Como ves, ya tenemos creado un nuevo proyecto con un nivel listo para usar. Si damos clic en play, ya tenemos el personaje listo y podemos recorrer este pequeño nivel. Así de simple y sencillo, prácticamente tenemos nuestro videojuego. Básico obviamente, pero llegar a este punto con unos pocos clics es increíble. Unreal tiene muchas opciones que te ayudarán en el proceso de creación, como las diferentes vistas desde arriba, de frente y de costado. Definitivamente tiene todo lo necesario para que el crear sea mucho más sencillo y fácil de entender. Para movernos en Unreal podemos usar las teclas A, S, D, W, las mismas teclas que usarías si estuvieras jugando tu videojuego favorito. Y con el mouse dando clic derecho puedes girar y ver hacia los lados, arriba o abajo. Prácticamente las mismas funciones que encuentras en tu videojuego, y eso lo hace muy fácil de entender. Ahora, si queremos mover, rotar o escalar algún asset que tengamos en nuestro nivel, es muy fácil. Basta con seleccionar el asset y verás que aparece un gizmo con tres ejes, X, Y y Z. Este gizmo te permitirá moverte en todo tu mapa según la dirección que escojas. Estas tres opciones las puedes encontrar en la esquina superior derecha, pero más adelante te acostumbrarás a usar los atajos del teclado, W para mover, E para rotar y R para escalar. Como ves, estas funciones son muy fáciles de hacer, así que no tendrás problemas para acostumbrarte. Una opción muy interesante es la de clonar. Hacer esto es muy fácil, basta con seleccionar el asset y mientras presionas Alt, mueves hacia un lado y se duplicará automáticamente. A este nuevo asset puedes modificarlo independientemente del primero. En esta barra encontramos herramientas para crear landscapes, modelado, animación y otras opciones más que en próximos videos estaré detallando. También tenemos el fácil acceso para crear luces, cámaras, objetos geométricos, para crear blockouts y otras funciones más que iremos viendo poco a poco. Ahorita es importante ver lo básico y lo que más vamos a usar para la creación de nuestro proyecto. En el área derecha tenemos el Outliner, que es básicamente un organizador de todos los assets, luces, cámaras y más que estemos usando dentro de nuestro nivel. Se pueden organizar por carpetas, que es lo recomendable para encontrar mucho más rápido cuando trabajemos en un proyecto complejo. Este tip es buenísimo cuando estés trabajando en un proyecto complejo y tienes muchos assets y quieres acercarte a uno rápidamente, basta con seleccionarlo desde el viewport o desde el outliner y presionar la tecla F. Esto hará que el objeto se centre y acerque. Esto ayuda muchísimo cuando estás trabajando en Unreal Engine. También tenemos detalles. Aquí encontraremos muchas opciones que sirven para configurar cada asset de manera independiente.
Por ejemplo, podemos modificar la posición, la rotación y la escala. También desde aquí podemos agregar un nuevo material que ya lo veremos en un momento. Si te preguntabas cómo mover el sol hacia un atardecer, por ejemplo, es muy fácil. Manteniendo la tecla Control más L, puedes mover el sol en la posición que desees. Como ves, según la posición del sol será de día o de noche. Luego tenemos el Content Browser. Aquí tendremos todos los assets, materiales, personajes, texturas y todo lo que importemos se encontrará aquí. Una vez importado, buscamos el asset y lo arrastramos al viewport. De esta manera podemos importar efectos y sonidos también. Ahora creamos un nuevo material, voy a crear una carpeta y dentro doy clic derecho y selecciono material. Le agrego un nombre, selecciono el objeto al que quiero aplicar este nuevo material y tengo dos opciones para asignarlo. El primero es arrastrando el material y el otro seleccionarlo y darle clic en este icono y se asignará el nuevo material automáticamente. Para editar este material damos doble clic en el material creado y en esta ventana podemos agregar funciones específicas para personalizar el material. Por ejemplo, voy a crear un material que simule una luz propia. Para esto agregaré una constante para definir el color, una constante para definir la intensidad y un multiply para unir estas funciones. Guardamos y vemos el resultado en el viewport. Y como ves, el cubo al que le asigné el material ya emite una luz propia y esto es genial. Y lo mejor de todo es que es en tiempo real y esto es increíble. Quixel Bridge y los Mega Scans es sin duda el complemento ideal para la creación de environments en Unreal Engine 5. Tiene una gran variedad de assets que se pueden usar dentro de Unreal. Podemos encontrar texturas, materiales, assets de construcción, assets para environments, oficinas, etcétera, de un montón de cosas. Arbustos, plantas, árboles. Sin duda, Quixel Bridge es una gran herramienta y un complemento ideal para trabajarlo dentro de Unreal Engine 5. Para importarlo en nuestro proyecto solo tenemos que seleccionar el que deseamos, descargarlo e importarlo y ya estará listo para usarse. En el Content Browser veremos que se agregaron nuevas carpetas que pertenecen a los assets que estamos usando. Y si queremos usarlos, seleccionamos y arrastramos al viewport y ya tendremos el asset con buena calidad y en tiempo real, y eso es increíble. Dentro de Quixel Bridge podemos encontrar MetaHuman Creator, que sirve para la creación de personajes realistas y listos para animarlos, ya que cuentan con el rigging del cuerpo y el facial. Y eso está genial porque nos ahorramos mucho tiempo y podemos concentrarnos solo en la animación e integración con nuestro entorno que estemos creando. Para usarlos, seleccionamos y descargamos nuestro MetaHuman. En un próximo video hablaremos a detalle sobre MetaHuman Creator y cómo usarlo con Unreal Engine 5. Eso ha sido todo, amigos, espero que les haya gustado este video. Un poco largo, pero vale la pena explicar cada cosa y cada función y cada novedad que tiene este programa. Así que si te ha gustado este video, déjame un like, suscríbete si aún no lo has hecho, para que seas el primero en ver los próximos tutoriales. Sigue creando y nos vemos.